Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Estamos contentos? ¿Estamos en el gozo de Cristo? ¿Cómo no? Si estamos en la casa de Dios, estamos en la casa del Señor, reunidos con nuestros hermanos. Qué bueno, yo siempre doy gracias a Dios cada domingo, cada amanecer, cada día, ¿verdad? Gracias, Señor, por tu misericordia, por este nuevo día de vida que tú nos concedes. Y porque podemos reunirnos en libertad, en tu casa de oración, junto con nuestros hermanos para aprender de la palabra de Dios. Así que sean todos bienvenidos, que Dios les bendiga a todos, nuestros hermanos locales, pero también a nuestros hermanos que nos ven a través de la internet, ¿verdad? Que son parte de nuestra congregación, porque estas grabaciones se ven alrededor del mundo y reciben muchos correos electrónicos de hermanos que nos ven alrededor del mundo, y eso para nosotros es un gozo tremendo, porque estamos, ¿verdad?, siendo como iglesia local de bendición para otros hermanos nuestros en Cristo a través del mundo, a través de la internet. Eso es una herramienta, ¿verdad?, que Dios nos ha puesto en nuestras manos para esparcir el Evangelio. Hermanos, vamos a redimir el tiempo con el estudio de las 70 semanas. Vamos a hacer un resumen, vamos a tomar 10-15 minutos a hacer un resumen de lo que discutimos la semana pasada. Yo hice un compromiso con ustedes, darle las diapositivas que pasamos la semana pasada. Es lo que nuestro hermano Omar está entregando. Varias, algunas 4 o 5 que discutimos la semana pasada, vamos a repasarlas. Y la hicimos de una forma, hermano, con un espacio hacia el lado derecho para que usted pueda hacer sus anotaciones. Según vamos explicando, usted va haciendo sus anotaciones según la imagen, la proyección que estamos viendo, para así estemos claros, hermano, porque lo que queremos es ser conocedores de la palabra de Dios, poder entender la palabra de Dios. Y esta profecía de las 70 semanas es un poquito profunda, una profecía que muchas personas escapan a poder estudiarla por su profundidad, pero tenemos que estar claros. Para nosotros, durante el estudio de Zacarías, es muy importante, por eso hemos hecho este paréntesis, para poder entender las 70 semanas, porque guarda mucha relación con lo que estamos estudiando en Zacarías capítulo 9 y con el resto del libro de Zacarías. Y por eso nos hemos detenido, Zacarías 9:9, que profetiza Jehová Dios a través del profeta Zacarías la entrada triunfal de Jesucristo, ofreciéndose como ese Mesías esperado, que tanto esperaba el pueblo judío, y un rechazo del pueblo de Israel, pero también como propósito de Dios. Y esta semana 70 de Daniel discutimos en la primera clase de que fue pronunciada por el profeta Daniel en el año 539, Zacarías 520, 518, la profecía de Zacarías, o sea que estamos hablando de 19 años antes. Daniel habló de esa entrada triunfal, de ser príncipe tan esperado por el pueblo de Israel. Y 19 años después, el profeta que estamos estudiando, Zacarías, entonces confirma y da otro anuncio de esa profecía, un poco más específica. Las 70 semanas es más general, porque habla ahí de la tribulación, de muchas cosas que realmente Zacarías la habla, pero a forma de muy panorámica, pero sí enfatiza mucho la segunda venida y esa primera venida, que él vino como Salvador del mundo, primeramente para los judíos, para Israel, porque recordemos que Jesucristo le dice a la samaritana, Juan 4:20-24, que él es judío. Él como judío venía a través de los judíos en cuanto a la carne. O sea, Dios se encarna en Jesús. Y una clase que es muy importante poder diferenciar lo que es encarnación y lo que es encarnación. Porque muchos teólogos liberales dicen que Dios se introdujo en el cuerpo de un hombre. Y hay que tener mucho cuidado. Más bien, Dios se reviste de humanidad. Es distinto. Entonces ellos dicen que cuando Dios entra a través de Jesús, los 30 años que él estuvo caminando en su casa, con sus padres, con sus familiares, era una persona como cualquiera otra. Después del bautismo, a través del Espíritu Santo, entonces que Dios entra en él. Pero en la cruz del Calvario, entonces Dios lo abandona y muere allí Jesús. Y tenemos que tener cuidado porque, hermano, nuestro pecado, nuestra ofensa hacia Dios, escuchen, nosotros somos seres finitos. Y aunque disfrutemos de la eternidad, en realidad somos perpetuos, porque es un día en que nacimos. Pero Jesús, Dios, no tuvo un día de nacimiento. Él preexiste, Él es preexistente. Pero Él decide tomar cuerpo humano para poder pagar con su vida en la cruz del Calvario. Aquí, hermano, no es tanto el problema nosotros como ofensores
problema es a quién estamos ofendiendo, contra quién estamos pecando. Entonces usted y yo, siendo seres finitos, al cometer, ofender a un Dios que es infinito, ese pecado, esa ofensa, por tanto, es eterna. O sea que aunque usted muera, la paga del pecado, muerte. Pero ¿y la culpa? ¿Cómo la va a pagar? Si creemos, o sea, nosotros no creemos, los testigos de Jehová y otras sectas creen en la aniquilación. Entonces Dios tuvo que encarnarse, revestirse de humanidad para morir en la cruz del Calvario, para que la vida de Dios hombre de Jesucristo, la vida de infinito valor, pagara por mi culpa y mi pecado, que era infinito por cuanto lo recibía. Por eso cuando Dios muere, cuando Cristo, Jesús muere en la cruz del Calvario, era Dios reconciliando al hombre consigo mismo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ahora, no podemos decir que Dios muere. Dios no muere. Pero sí tenemos que decir que quien murió en la cruz del Calvario era Dios encarnado. O sea que Jesús nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Y a ese Mesías es el que el profeta Daniel está profetizando en el 539 de que venía para ofrecerse al pueblo de Israel. Por eso hacemos este detenimiento aquí en Daniel, y posiblemente hoy no abordemos el tema de las 70 semanas de Daniel, para entonces retomar lo que es Zacarías 9:10 hasta el capítulo 14. Así que, hermanos, vamos a hacer un resumen de lo que discutimos la semana pasada. En la primera, en el número 1, fueron las 6 preguntas básicas que vamos a tratar de contestar en este estudio que comenzamos la semana pasada. ¿Qué son las 70 semanas de Daniel? ¿Qué son esas? ¿Cómo se interpretan? La forma de que son interpretadas por al menos 4 escuelas de la Biblia, 4 escuelas teológicas. ¿En base a qué son estas 70 semanas? ¿Cuándo comenzaron estas 70 semanas? ¿Y qué se ha cumplido de esas 70 semanas? Número 2, discutimos la semana pasada lo que era el dómadas, para poder entender que cuando el profeta Daniel está hablando de semanas, no se refiere a semanas de días, sino a semanas de años. El hebreo, discutimos la semana pasada, cuando decía semana, no tenía que especificar nada, porque se sobreentendía que eran años. Al contrario de nosotros, que cuando decimos semana, nos referimos a días. Ellos cuando querían hablar de días, especificaban con la palabra yamín. Ustedes la tienen en la gráfica número 2. Yamín. Por tanto, aquí en el hebreo, Daniel está hablando shabuín. En realidad, la palabra semana es shebua, semana en singular, pero shabuín es semanas, plural. Y dice shivin, o sea, semanas de años. Ahora discutimos la semana pasada que en Daniel 10, capítulo 10, el capítulo que continúa lo que estamos estudiando, versículos 2 y 3, él dice que estuvo 3 semanas de ayuno, de días. Por tanto, aún lógicamente imposible que un hombre pueda estar ayunando 21 días, 21 años. Imposible. Aunque no hay nada imposible para Dios, lo discutimos la semana pasada, que nuestro Dios, aunque es todopoderoso, omnipotente, también es un Dios lógico. Un Dios lógico. Y ahí el profeta especifica en Daniel 10, 2 y 3, de que esas 3 semanas de ayuno fueron de días. Él especifica, dice Chahuín Yamín, semanas de días, 21 días. 3 semanas estuve ayunando y me abstuve de deleite del palacio. Eso para hacer, qué es las 70 semanas de Daniel, para que podamos entender el tiempo. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay muchas personas, aún cristianos, dicen que no son que son 490 días, semanas de días. Entonces, si tomamos si fueran de días y ellos regresan del exilio en 538, estaríamos hablando de 1 año y 4 meses. Y en 1 año y 4 meses tan siquiera habían comenzado a reconstruir el templo. Y aquí está hablando de muchas cosas Daniel que vamos a estar discutiendo en el texto de Daniel 9, 24 al 27. Buscamos una referencia de tantas que hay. Buscamos Génesis, y todo tiene la partecita abajo y la flechita hacia la izquierda. Génesis capítulo 29,
versículos 25 al 30, cuando Jacob tuvo que trabajar una semana para su esposa Raquel. Y fueron 7 años, decirte después 7 años. En realidad fue engañado por su suegro y tuvo que trabajar otra semana más, o sea, 7 años más para Raquel, porque le dieron a Lea, le dieron la más feita. Él quería a Raquel, que era la más hermosa. Por tanto, dice allí la palabra, y por tanto tuve que trabajar una semana más, 7 años más para Raquel. Sí, hermana Loida. Sí, hermana, no solo fue por lo más fea, sino que Lea era la mayor y primero se tenía que casar la mayor y después la menor. Pero también la Biblia dice que era hermosa Raquel, que era mucho más hermosa. Por ley él no podía saltar y casarse con la más chiquita, tenía que casarse con la mayor y después entonces la... Pero de todos modos, él tuvo las dos esposas, tuvo las dos. Pero lo importante aquí es que trabajó una semana que equivale a 7 años. Es para, hermanos, llevarnos al contexto del Antiguo Testamento para que sepamos que semana, Daniel está hablando de semanas de años, que no especifica que son días. También en la tabla número 3, ustedes tienen ahí lo que son las 4 escuelas de interpretación. Número 1 dice interpretación mesiánica. Estas personas piensan que estas 70 semanas son realmente 70 años. Desde el nacimiento de Jesús, año 0, hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el emperador Tito. Hermanos, eso no cuadra con muchas cosas que vamos a estar viendo en el estudio que vamos a hacer del texto como tal, de que no son 70 años, en realidad son 70 semanas de 7 años, que son 490 años, no 70 años, no 1490 años. O sea, no hay forma de, por los sucesos que está hablando Daniel, que todavía no se han cumplido, porque allí habla aún de la tribulación, habla del anticristo, y el anticristo aún no ha venido. Inclusive, sí, hermano, 70 semanas de años. Eso vamos a verlo en la otra gráfica, para que hagan las anotaciones. Ahora, esta interpretación mesiánica, ellos dicen que es algo que sostiene que estas 70 semanas se proyectan como 70 años desde el nacimiento de Jesús hasta la destrucción en el año 70. En realidad son 70 años, pero no lo que está hablando aquí el profeta Daniel. Otra escuela de interpretación es la interpretación liberal. Escuchen, ellos piensan que esto es simbólico y si acaso tuviese algún cumplimiento fue para el tiempo de los macabeos, 172 a.C., y dice que este príncipe, este Mesías, era un sacerdote llamado Onías, sacerdote de Jehová Dios, un hombre santo, quien se negó a rechazar el culto a Jehová Dios, y Antíoco Epifanes lo crucifica y luego lo degolla, o sea, lo decapita. Y ellos dicen que se refiere a ese Mesías, ese era Jesús, en el profeta Onías. Eso es la escuela liberal, y hay personas que creen eso, hermano. Inclusive llamados evangélicos cristianos dicen que ese fue el cumplimiento de esta profecía de Daniel. La tercera escuela es la interpretación de la iglesia de Roma, la iglesia católica apostólica romana. El Vaticano dice que esto es simbólico, que esto es algo, las 70 semanas son básicamente son simbólicos, y que no son semanas exactamente de años, que es algo más bien simbólico de algún suceso que ha pasado el pueblo de Dios. En otras palabras, la iglesia católica romana no le da importancia a la profecía de Zacarías, aun siendo palabra de Jehová Dios. No le dan importancia a esta profecía. Ahora está la cuarta, que es la interpretación de la iglesia cristiana, de la verdadera iglesia de Cristo, no la nominal, no la profesante, sino la verdadera iglesia de Cristo, que también se conoce, ustedes lo tienen ahí un óvalo, interpretación del paréntesis. Eso vamos a estar discutiéndolo ya en breve. ¿A qué se refiere con la interpretación del paréntesis? La división de las 70 semanas es de la siguiente manera. El periodo de 490 años, que son 70 por 7, se divide en 3 segmentos. Primer segmento, 7 7. Son 7 semanas de 7 años, que sería 7 por 7, 49. Eso vamos a estar explicando a qué se refiere este segmento. El segundo segmento son 62 7, 62 semanas de 7 años, que son 434 años. Y una última semana
un 7, o sea, una semana de 7 años, que son 7 años. Vamos a estar explicando a qué se refiere esto. Este primer 7 comienza con el decreto, y esto me van a excusar los hermanos que hicieron las anotaciones. Yo cometí tremendo error rayando mi herejía. Yo dije que era cuando Darío decretó el retorno de Nehemías. No fue Darío, fue Artajerjes. Para los hermanos que hacen las anotaciones, los hermanos que nos ven a través del internet, me disculpan, pero en realidad es Artajerjes el que dio el decreto para que Nehemías retornara en el año 444. Esa primera semana vamos a estar buscando Daniel 9:24. Daniel 9:24 dice 70 semanas, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Escuche el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Esa primera semana que está hablando de 7 semanas, que son 49 años, comienza en el año 44, cuando Artajerjes hace un decreto para que Nehemías retorne con cerca de 5,000 que estaban en el exilio, que retornen para construir ¿qué? El resto de la ciudad, sus plazas y lo más importante, el muro. Ahí comienza esto, los 49 años, y entonces en el 395, si ustedes suman retrospectivamente, 444 más 49 años, usted llega al 395 antes de Cristo, cuando se termina no solamente el muro, sino toda la ciudad, las demás edificaciones públicas y las plazas. Eso se refiere a esa primera segmento de 7 que eran 49 años. Ahora continúa Daniel 25 en la parte B. Dice: habrá 7 semanas, este primer segmento, y, o sea, está yendo otro segmento, y 62 semanas. O sea, 7 semanas de 7 años más 62 semanas de 7 años, que nos da un total de 434 años. Aquí es cuando ya del 395, ahí está marcando, anótelo, del 395 hasta el año 33 después de Cristo, cuando Jesucristo, según Zacarías 9:9, hace la entrada triunfal a Jerusalén. Ahora, si usted suma los 49 años que tomó desde el decreto del 44 hasta completar el muro y la edificación de la ciudad total en el 395, y de ahí consecutivamente suma 62 semanas de 7 años, que son 434, le da un total de 483 años. Ahí se cumple Zacarías 9:9, cuando Jesucristo hace su entrada triunfal. Vamos a estar leyendo Daniel, capítulo 9:25, dice, después de las 7 semanas, dice: a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, desde el decreto del 44, 483 años después, Jesucristo hace su entrada triunfal a Jerusalén. Lo que estamos estudiando, Zacarías 9:9. Vamos a estar discutiéndolo hoy, la precisión de esta profecía, matemáticamente precisa. Discutimos una de las clases que en el estudio de la teología, la profecía de Jehová Dios, la profecía bíblica, nos da un panorama. O sea, Dios no pone días, porque nos da un panorama. Por ejemplo, nosotros esperamos el rapto de la iglesia. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, profetizó que él venía antes de la tribulación. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y Pablo, en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, habla de la segunda venida. No da días, no da fechas, simplemente estamos esperando nosotros por el rapto de la iglesia. Pero curiosamente, que es lo que nosotros
nosotros, ¿verdad?, los que estudiamos la Biblia, nos da curiosidad porque esta profecía es tan precisa, hermano, no solamente en años, sino también en días. Vamos a estar viendo en la tabla. En días es muy precisa esta profecía. ¿Por qué Dios lo quiso hacer así? Porque Él es Dios, porque Él es soberano. Hizo esta profecía muy precisa. Ahora, ¿qué es lo que estamos estudiando? Nuestra forma correcta, que creemos que es la más bíblica de interpretar estas 70 semanas, que es lo que se conoce como la semana, el tiempo del paréntesis. Escuchen, se cumplen las 7 semanas con la construcción, 62 semanas más que se le añaden cuando Jesucristo, Zacarías 9:9, Mateo 21:1 al 11, habla de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Entra el lunes en la mañana, recibiéndolo como el Mesías. Oh, bendito tú el que viene en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor, salva desde arriba. En el griego anablepo, hermano, esto es un verbo en el griego que es muy poderoso. Este es el anablepo, el que viene a salvarnos, pero no como un rey político terrenal, sino que desde arriba. Ana desde arriba, blepo a salvar. Lunes en la mañana, 9 de la mañana, pero viernes de esa misma semana lo están crucificando en la cruz del Calvario. Por tanto, como hubo un rechazamiento del Mesías esperado, entonces se detiene el reloj de las 70 semanas. ¿Para qué? Para dar apertura a la iglesia, a usted y a mí. Propósito de Dios. Y eso se conoce como el paréntesis. Los años, esas semanas hacen una pausa, un paréntesis, y en este tiempo Cristo edificando su iglesia. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y Daniel habla también de la plenitud de los gentiles. Están entrando los gentiles. Pero el plan de Dios con Israel, Romanos 9 al 11, no ha terminado. Y esa profecía que está hablando Daniel es muy poderosa. No solamente habla del príncipe que ha de venir, el príncipe Jesucristo, sino un príncipe que ha de venir de otro pueblo, que es el anticristo. Aquí está hablando de la tribulación y está hablando del segundo advenimiento, la segunda venida de Jesucristo, para dar la justa retribución al falso profeta, a la bestia, Satanás y los demonios y todos los malvados de todos los tiempos. Eso está hablando Daniel. Ahora, ¿cuándo terminará ese paréntesis? Indefinido. Teológicamente se conoce como un hiato indefinido. Un hiato indefinido es un tiempo que Dios es el que dice hasta hoy, hasta ahora. ¿Cuándo se cumplirá ese? Cuando se complete la iglesia que Cristo está edificando. Cuando entre el último de los gentiles a formar parte de la iglesia, se completa lo que se llama la plenitud de los gentiles. Ahí viene Cristo por su iglesia. Nosotros creemos en la elección de Dios. ¿Creemos en la elección de Dios? Amén. Y creemos en la predestinación de Dios. Pero yo también creo en la libre gracia. Creemos en la libre gracia. Nosotros creemos, son dos doctrinas, hermanos, paralelas que tenemos que poder consolidarlas. Hay versículos, Efesios 1:4, que yo no puedo arrancarlos de la Biblia. Hay una porción, Romanos 8, 26 al 30, que dice que los escogió, los llamó, los predestinó y los glorificó. No puedo quitar eso ahí. Pero Jesucristo también dijo, más, adversativamente, más. No he escogido de antemano, predestinado, pero más, a ninguno que venga a mí, hecho fuera. ¿Verdad que sí? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice que murió más que por los escogidos. ¿Verdad que no? Ahora, cuando un escogido, es llamado y responde a ese llamado, los méritos de la cruz del Calvario, la sangre de Cristo es aplicada a ese escogido y entonces disfruta de la vida eterna. Por tanto, un escogido, hasta que no venga Cristo, sigue estando tan perdido como el impío más grande del mundo. La elección, predestinación, salvación es a través de Jesucristo.
tenemos que responder. Por eso hay una parábola que la persona puede entender, dice que muchos los llamados, pocos los escogidos. Y los testigos de Jehová toman esto. ¿Ves? Que Dios es un Dios injusto. Que hay unos que se van para el infierno, que ya los predestinó. No. Dice ahí, muchos son cletos. Muchos son llamados, en el griego, por Dios. Muchos son cletos. Pero pocos son écletos. Pocos responden a ese llamado. Es distinto. Es distinto. La parábola del sembrador, si usted lee Mateo 13, y usted lee esa primera porción del 1 al 8, y usted la lee libre de prejuicio, y dice, esto aquí es como una injusticia. Porque si el sembrador es Dios, o el sembrador es el que predica la palabra, dice que él tiró la semilla en pedregales, otra sobre espinos, pero una la tiró en buena tierra. Los apóstoles no entendieron, hermano, este paréntesis es muy importante que podamos entender esto. Los apóstoles no entendieron, pero usted lee después la palabra y dice, y Jesús explica la parábola del sembrador. Dice, este es él, la persona que recibe el evangelio, y él se siembra, pronombre, o sea, la persona que se siembra en pedregales, es la persona que se siembra entre espinos, no es Dios que lo predestina para que se pierda. Hermano, Dios no tiene ninguna responsabilidad con el que se pierde. Dios es responsable por los escogidos que lo corresponden a su llamado. Dios no predestinó a nadie para que se pierda en el infierno. En el juicio del trono blanco, Dios estará confirmando la elección en vida de cada uno de ellos. Es muy distinto. Pero Él, como un Dios justo, de santidad, dice, y serán lanzados. Hay personas que no, hermano, muchas cosas que si yo no las entiendo, a lo mejor no las entiendo. Dice ahí, pero dice aquí que Dios los lanzará. Pero tenemos que estudiar que ese verbo en el griego está en tiempo pasivo. Dios los va a lanzar por la consecuencia, por la elección de ellos. Y Dios es un Dios santo. Y en el estado eterno no existirá el pecado. No existirá ningún impío para que entre en el reino eterno de Dios. Es la elección de la persona. Pero sí, Dios escogió a unos de antemano, si usted está en Cristo, hermano, usted fue escogido. En la predestinación también entran aquellos que han acabado en su vida, sin embargo, en el lecho de muerte, aceptan a Cristo y van con Él. Por eso es que, hermano, a veces nadie, escucha, nadie, yo no puedo decir, escucha, o sea, yo en mi corazón, mi esposa, mis dos hijos, todos en mi iglesia local nos vamos en el rapto de la iglesia. Amén. Pero yo no puedo decir si mi esposa es salva o no es salva. ¿Quién sabe eso? Dios y ella. Pablo dijo, porque el Espíritu Santo de Dios habla a mi espíritu que soy salvo. Tres, hermano, por tres razones. Número uno, el Espíritu habla a mi espíritu que soy salvo, que soy de Cristo, que tengo seguridad de salvación, que Él ha prometido que comenzó la buena obra en mí y la perfeccionará hasta el final. Número uno. ¿Verdad? Dos, porque no disfruto del pecado. Pecamos, pero cuando usted peca, cuando Dios peca, no disfrutamos, nos sentimos mal, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, nos redarguye de juicio y de pecado. Y pedimos perdón. Y cada vez que venimos en la intimidad, hermano, no públicamente con muchos charlatanes haciendo show, no, en su intimidad, en su habitación, encerrado ahí en su oficina, usted quebrantado delante de su Dios. Y es lo que usted, hermano, usted siente cuando Él lo levanta. No emocionalmente, espiritualmente, usted se siente como que se quitó un gran peso. Por eso Pablo dijo, desechados de todo el peso que nos asedia del pecado. Esa es la segunda, hermano. Y la tercera, porque amo a mis hermanos en Cristo. Vamos viendo diferencias. Yo digo a mi compañero de trabajo, yo amo a Cristo y amo a mi iglesia local. Porque allá vemos, ahí hay cubanos, puertorriqueños, creo que son cuantos, 13 nacionalidades, diferentes caracteres, pero nos amamos. Y tenemos muchas faltas, pero nos amamos y entonces sabemos que realmente somos salvos.
Pero yo no puedo convertirme en juez sin árbitro de decir a este es salvo, a que no es salvo, no. Solamente Dios y la persona internamente sabe si es salvo o no es salvo. Por tanto, en este paréntesis Cristo está conformando su iglesia. Ahora, que esta semana, esta última semana, es lo que se conoce la semana de la angustia para Jacob y las naciones. La tribulación. Eso es la última semana. Que hasta ahora no se ha cumplido porque antes hay dos eventos importantes. Antes de esto, la iglesia se tiene que ir en el rapto, y la resurrección. porque la iglesia, los hijos de Dios, los que estamos en Cristo, no hemos sido puestos para ira. ¿Pasamos tribulaciones? Sí, tribulaciones. Los adolescentes no pueden entender eso. Los problemas que tengamos, intrafamiliares, intracongregacionales, en nuestra área de trabajo. Tenemos situaciones, tenemos problemas, situaciones que son pequeñas tribulaciones. Pero esa tribulación, como nunca experimentado en la humanidad, nosotros seremos librados de ella, el resto de la iglesia. Ese es uno. Segundo, un decreto que firma el anticristo con el pueblo de Israel. Escuche, bien importante. Muchas personas dicen, si usted es de esa opinión, yo lo respeto, pero bíblicamente no es consecuente. Que cuando Cristo venga por la iglesia, ese que será quitado es el Espíritu Santo, ¿cierto? Dice, hasta que sea quitado del medio. ¿Verdad que sí? Lo dice la palabra. Para dar apertura a que el anticristo haga su programa de los 7 años, que es plan soberano de Dios. Ahora, muchas personas predican de que cuando, escuchen, voy a hacer lo más inteligible posible, no quiero crear confusión, que Cristo cuando venga por su iglesia, ahí se va el Espíritu Santo. Pregunto yo, ¿la iglesia es potestativa del Espíritu Santo? No. Y los decapitados. Escuchen, porque la naturaleza se rige por el Espíritu Santo de Dios. En los Salmos dice que cuando muere un animal, Él restaura la naturaleza, el Espíritu Santo. Y más, no hay salvación, sino es por la asistencia del Santo Espíritu de Dios. ¿Y cómo la tribulación hay salvo? Y todos están los decapitados. Y los 144.000, ¿con qué poder van a predicar el Evangelio? Amén. Con el poder del Santo Espíritu de Dios. Así es. ¿Cómo esas personas van a responder a ese Evangelio de los elegidos, 244.000 de la tribulación? Si no es el Espíritu Santo, lo dice la Biblia, imposible. El hombre no busca a Dios. Dios tiene que buscar al hombre. ¿Cómo hay salvación en la tribulación? Lo que pasa es que si un hermano Medrano, de una finca ahí en Colombia, invita a su finca y tiene un driveway largo y él tiene ahí amarrado un león. Escuchen, para ponerlo una ilustración. Él tiene amarrado un león y me invita a que yo entre a su finca. Y imposible no puedo entrar porque usted tiene un león ahí en el driveway. ¿Verdad? Pero el hermano Medrano toma ese león y lo cambia de lugar. Está en la finca todavía, pero ya no está para yo tomar libre camino a entrar a la finca. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Se va a hacer un lado, va a seguir trabajando por sus escogidos y los que respondan a salvación para que el anticristo tenga entrada para hacer lo que es la tribulación. ¿Fue quitado? No, fue movido. Hasta que sea movido, quitado, para dar paso al anticristo. Por tanto, la iglesia opera hoy a través del poder del Santo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se posesiona de la iglesia, no la iglesia del Espíritu Santo. O sea, a veces las personas predican como si la iglesia fuera la dueña del Espíritu Santo, sin olvidar que es Dios soberano, es Dios. Por tanto, no es que el Espíritu Santo será removido junto con la iglesia, porque entonces, ¿cómo se van a salvar esas personas de la tribulación? ¿Con qué poder van a predicar esos 144.000 que no son guiados, conducidos por el Santo Espíritu de Dios? Y hermano, millones y millones se salvarán por la predicación de 144.000 en la tribulación. Imposible si hay ausencia del Santo Espíritu de Dios, hermano. Sí, no, entonces, ¿cómo interpretamos eso? Que el Espíritu de Dios se movía sobre las
aguas, si en aquel tiempo no estaba el Espíritu Santo y no estaba la iglesia. Que no está la iglesia. O sea, lo que pasa es que confundimos la permanencia del Santo Espíritu en los hombres y mujeres que conformamos la iglesia al Nuevo Testamento. Jeremías pedía el Espíritu Santo e inspiraba para que él escribiese. Revelación, inspiración. Revelación, anote esto, revelación es cuando Dios dicta su decreto, le revela. Inspiración es cuando el espíritu humano escribe. Cuando David se hizo pecado, se sintió mal ante el Espíritu Ante Santo. el Espíritu Santo. ¿Entiendes? O sea que aún en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo obraba en su pueblo. Ahora, hubo una promesa en la iglesia que permanecería, una permanencia en la iglesia del Santo Espíritu de Dios. Por eso, hermano, una vez que usted es sellado con el Santo Espíritu de Dios, como ahí de nuestro hermano, otros hermanos, dicen que cuando pecamos se va el Espíritu Santo. No, la Biblia me dice a mí que se contrista, se entristece, pero no se va. Si es un sello, y Dios ha prometido que no romperá ese sello, hay permanencia, pero como yo estoy pecando, estoy contristando, Él no puede orar, hermano, en un vaso sucio. Porque es Dios. Porque es Dios. Y toma el Espíritu Santo como si fuera una fuerza activa que tiene esa poder. Y un hermano nuestro aquí por la iglesia, ven el Espíritu Santo. Dice como el hermano cuando escuchó aquello, como el tipo, si aquí no está el Espíritu Santo, está pidiendo que venga, es porque no está. No, Espíritu Santo, manifiéstate en medio nuestro. No con brincos y saltos y cosas raras, sino en la escuela dominical que esta palabra está impactando los corazones. Que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es manifestación del Espíritu Santo de Dios. Que cree convicción de más compromiso en las cosas de Dios. Que ahorita cuando el pastor venga a predicar, que esa palabra nos ciñe nuestro corazón. Vamos a hacer los cambios necesarios. Eso es la manifestación, que cuando los adoradores de nuestra iglesia, somos todos, aquí hay un grupo de hermanos del coro, cuando estén cantando ese coro, que esa alabanza, hermano, llega al trono celestial. Y usted lo siente que eso está llegando al trono celestial, porque usted siente, hermano, el Espíritu Santo es Dios para sentirlo en nuestras vidas. Para sentirlo en nuestras vidas. Hermano, usted puede estar sentadito ahí y usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, en las alabanzas, en la predicación, en el estudio bíblico, porque es Dios hablando, Dios manifestándose en medio de su iglesia. Y yo le decía a una señora testigo de Jehová, el Espíritu Santo, al Dios que yo le sirvo, no es una fuerza, es una persona. Dios, porque dice que no puede ser contristado. Usted no puede entristecer a una fuerza, algo abstracto. Usted entristece a una persona. Tiene persona, es una persona, la tercera persona de la divinidad, Dios Espíritu Santo. Por tanto, en la tribulación, el Espíritu Santo estará orando con aquellos para que respondan al Evangelio, porque aquel que se quedó en el resto de la iglesia va a pasar por ese periodo de la tribulación, y por eso Dios escoge a 144,000 para que prediquen, para que nadie tenga excusa delante del trono blanco de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo no juzgo a nadie, y es Dios. Las palabras que yo os he dicho, ella os juzgará. Por eso es la palabra que ahí en el trono blanco ninguno se levantará. ¿Sabe qué quiere decir eso? Ninguno va a decir: no, Jesús, aquí tú estás, no. Se habrán callado, porque cuando se abran los libros de sus obras, no tendrá excusa de que se le predicó, de que escucharon el Evangelio, que era a través de Cristo. Por tanto, en la tribulación habrá el Evangelio eterno de Dios. No el Evangelio del Nuevo Testamento, como a veces habla. El Evangelio es uno, eterno de Dios. El Evangelio eterno de Dios. Por tanto, esa semana es la semana de la tribulación, que todavía está por venir. Discutimos también varios hiatos. Discutimos Daniel 11, 35 y 36, para que lo anoten los hermanos que no estuvieron, donde vemos un paréntesis entre un versículo y otro, porque ellos piensan de que es imposible que haya un paréntesis tan largo en el 2033. Si llegamos allá, si Cristo no viene antes, se cumplen 2000 años de que Jesucristo hizo la entrada triunfal a Jerusalén.
Y los teólogos liberales no pueden entender de que ese hiato sea tan largo. Ellos dicen que fueron consecutivas, pero ahí discutimos la semana pasada, Daniel 11, 35 y 36, hay un hiato, una separación. Oseas 3, 4 y 5, entre un versículo y otro, hay un hiato, hay un paréntesis de tiempo. Oseas 5, 15, que es el último versículo de ese capítulo, y 6, 1, hay otro hiato, hay un tiempo indefinido. Ahí está hablando de que Jehová rasgó, Jehová hirió, pero Jehová sanará cuando nos volvamos a él. ¿El pueblo de Israel se ha vuelto a Jesucristo? No. Pero en el tiempo de la tribulación, de la purga, muchos vendrán a los pies de Cristo. Por tanto, entre Oseas 4:15 a 6:1, 5:15 al 6:1, hay un hiato. Hasta ahora, todavía Israel sigue rebelde. No acepta que ese que vino Jesucristo era su Mesías esperado y que viene por segunda vez. Pero en el tiempo de la angustia de Jacob, la tribulación, que es la purga para Israel y las naciones, muchos israelitas vendrán. Cuando su segunda venida, bendito, ahí se realmente dirá, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesucristo, la segunda venida. Para, hermanos, hacer guerra en Armagedón, todos aquellos inicuos de la tribulación, falsos profetas, la bestia, y será atado Satanás por 1000 años para inaugurar su reino milenial. Discutimos aquí lo que era, por ejemplo, discutimos la semana pasada, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, Pablo está hablando del rapto de la iglesia. Pero en el capítulo que le continúa, 5, 1 al 11, está hablando de la segunda venida. Y al menos entre el rapto de la iglesia a su segunda venida, al menos 7 años, que es lo que comprende la tribulación. ¿Por qué decimos que al menos? Porque lo que marca, escuche, anótelo, lo que marca el comienzo de la semana 70 de Daniel no es el rapto de la iglesia. Es un evento que tiene que preceder al comienzo de las 70 semanas. ¿Qué da comienzo a las 70 semanas? El cautiverio. No, ¿ya el cautiverio pasó? No. Lo que da comienzo a las 70 semanas de Daniel, a los 70, es el pacto que haga el anticristo cuando firme el pacto con Israel. Ahí comienzan los 7 años. Por tanto, no sabemos qué lapso de tiempo viene Cristo ahora en este momento. No necesariamente, porque la Biblia a mí no me dice que inmediatamente comenzará la tribulación. Ah, pero ese es al 7, al último. En la semana 70. En la semana 70, está bien. Estamos nosotros ahora mismo, ya hace semana 69. No es muy para el comienzo de la No, semana 70. escuche. Escuche, quiero ser explícito. Ya dejamos atrás la semana 69, escucha, no, se cumplió Zacarías 9:9, Mateo 21:1 al 11, cuando entró Jesucristo, la entrada triunfal, se cumplió. Ahí terminó la semana 69, lunes, 10 de Nisan, y el 14, el viernes, 14 de Nisan, es crucificado a las 12 del mediodía, la cruz del Calvario. Y ahí comienza el paréntesis. Cristo conformando su iglesia. Llevamos ya 1900 y pico de años. Ya canté con ahora, de la semana 70. Clarifico esto, hermano, porque muchas personas dicen que cuando se va a la iglesia ahí comienza. No, la Biblia no me dice eso. La Biblia dice que lo que activa la semana 70, la última semana, es el convenio, el contrato que hace el anticristo con el pueblo de Israel. Ahí comienza. Vamos a Daniel, que esa es la Biblia que nos hable. Daniel 9. 26 y 27. Escuchen, lo que activa la semana 70 de Daniel. Dígame si no lo puede buscar, lo anota. Daniel 9:26, para clarificar esto con la Biblia. Dice, y después de las 62 semanas, o sea, ya cuando Jesucristo es crucificado, y después, ese después es una conjunción explicativa consecutiva. Ya cumplido eso, ya Cristo crucificado, le quitaron la vida allí. Después se quitará la vida al Mesías el viernes a las 12 del mediodía del 14 de Nisan, del año 33 de nuestra era. Más
no por sí. Escuchen, ese más, subrayen, ese más es una conjunción adversativa, algo que es contrario. Ese más quiere decir, sin él cometer ningún pecado. Se le quitó la vida sin que él tuviera ninguna culpa. Hermano, esa también me da tremendo, me sirve el corazón. Daniel 9, 26 y 27, lo que activa la semana 70 de Daniel. Dice, mas no por sí, o sea, es matado, crucificado, no por algo que hizo mal. Y ese más, esa conjunción nos da un sentido tremendo. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, no de Israel, de un pueblo, de otro príncipe, no ya el Mesías que fue crucificado, otro príncipe que no es el otro, que el anticristo, dice, ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién fue que hizo esto? Tito en el año 70. Después que crucificaron a Cristo, 37 años después, destruyen el templo. Ahora, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, que durarán las devastaciones. ¿Hasta cuándo eso? Hasta hoy. Israel está en guerra, hermano, desde ese entonces, guerra con aquel, guerra. Todo el mundo quiere atacar a Israel. Y Estados Unidos le ha dado la espalda al pueblo de Dios. Tremendamente. Este era un aliado, y hoy está Estados Unidos, Israel está allá y Estados Unidos está por acá. Y por eso esta ciudad, esta nación está pasando tremendo. Hermano, y eso no tiene que ver con lo que dijeron ellos cuando crucificaron al Señor, que su sangre caiga sobre nuestros hijos. Hermana, eso es algo. Vamos a tocar eso cuando lleguemos al texto. Yo no quiero adelantarme, quiero tocar eso también. Escuchen, dice, y su fin será con inundación, o sea, con guerra tras guerra, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Al día de hoy sigue la franja de Gaza, la lucha. Dice 27, escuchen, lo que activa la semana 70 de Daniel. Y por otra semana, la última semana, estos últimos 7 años, la semana 70, la semana etómada, dice, confirmará el pacto con muchos, que es el pueblo de Israel, y a la mitad de la semana, los 3 años y medio, que comienza la gran tribulación, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero aquí el versículo dice, y por otra semana, o sea, esa semana última, se inicia con la confirmación del pacto entre el anticristo y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Por tanto, la Biblia no me dice a mí qué tiempo, qué lapso de tiempo pasará desde el arrebatamiento hasta la firma de ese pacto. Y no sé cómo hay pastores que dicen, no, se va a la iglesia y comenzó inmediatamente. La Biblia no me dice eso. Y tenemos que ser consecuentes con la Biblia. Lo que sí activa eso, semana, el comienzo, que cuando ya se firmó, ahí comienza a transcurrir el reloj cronológico de las 70 semanas, de la última semana de Daniel, que son exactamente 7 años. Después de esos 7 años, entonces viene Jesucristo en su segunda venida, hermano Puri. Claro, máximo que se puede decir es que como consecuencia del rapto de la iglesia va a haber tal desorden que va a dar apertura a que venga el anticristo y se presente y tratar de poner una orden justicia. Es lo máximo que se puede decir. Exacto, porque una iglesia, hermano, yo siempre digo esto a los seminarios, si de qué fuera sacamos a los cristianos verdaderos de esta ciudad, es un desastre. ¿Qué fuera? Porque usted y yo no solamente oramos por nuestra vida espiritual, por nuestra familia, oramos por la ciudad, por los alcaldes, por los gobernantes. Y como nosotros somos hijos de Dios, la misericordia está sobre nosotros. Indirectamente, ellos también se benefician de eso, hermano. Pero cuando la iglesia sea quitada, está el Espíritu Santo, pero ¿quién va a estar clamando por todas las cosas? ¿Quién va a estar intercediendo? Hermano, escuche, Mateo dice que Dios no escucha al pecador. Escuche, yo soy un pecador, pero he sido lavado con la sangre de Cristo, igual que usted. ¿Quién nos escucha? Pero el impío que no ha venido a los pies de Cristo, que la sangre de Cristo no ha sido aplicada al mérito de Cristo, Dios no lo escucha. ¿Tiene misericordia de él? Sí, pero no puede escucharlo, porque Dios, escuche, Dios no me escucha a mí. Dios me escucha a mí a través de su Hijo Jesucristo. Por eso cuando oramos decimos, en el nombre de Jesucristo. El que intercede por nosotros día y noche. Y más,
Dios lo ve a usted puro, santo y perfecto. Porque no lo ve usted, lo ve usted a través de Cristo. Aquí mismo se dio un estudio con el pastor que me tocó a mí interpretar y gracias a su ayuda lo voy a hacer. Isaías 66, 22 y 23, donde se guarda siempre el día de reposo para ir a la iglesia y santificar a Dios. Y esto está hablando después del rapto. Por eso que, miren hermana, recuerden, nosotros no necesitamos los sacrificios, pero la tribulación, ¿cuál es el pacto que rompe a mitad? El cese de los sacrificios. Por tanto, la tribulación como pueblo de Dios, ellos todavía están en esa dispensación del Antiguo Testamento para sacrificios. Lo leímos ahora. Dice, y hará un pacto con ellos. Y ese pacto, hermano, el templo puede estar hablando la gente hoy, que si el templo, que hay un millonario, puede ser que estén esas personas ahí. Pero el templo no comenzará la construcción hasta que se firme ese pacto. Ese va a ser el convenio del anticristo. ¿Sabe qué? El templo hoy, ¿quién está allí? La mezquita de Omar. Y a firmar un pacto para que ellos levanten allí el templo de Jehová. El templo que habla de Ezequiel 40 y 41. ¿Ves? Pero, y comenzarán el templo, y como hay, escuche, judíos que retornarán, los judíos que están en la diáspora, que están regados por el mundo, que son las personas más multimillonarias del mundo, está el dinero para levantar ese super templo. Ustedes leen Ezequiel 40, es algo impresionante. Está el dinero disponible para edificar eso, yo diría que en meses. Y comenzarán los rituales de los judíos y estarán contentos con el anticristo. Pues sí, cuando digan paz y seguridad, cuando sientan todo que está calmado, destrucción repentina vendrá sobre ellos, dice la palabra. Porque entonces ahí no, ahora no hay ningún pacto, se acabaron los sacrificios. Ahora vengo yo. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se dará cuenta que el anticristo le tomó el pelo y ahí reconocerán que es el juicio de Dios. Y entonces muchos volverán. Por eso es la purga. Porque Dios ha prometido, hermano, si Dios lo hubiese querido, hubiese fulminado el pueblo de Israel hace tiempo, pero es una promesa. Hebreos 4, 13 al 16. Que eso es lo que me da a mí seguridad de salvación. No por los méritos personales, no por la iglesia, escuche, sino porque Dios Todopoderoso, el Dios Triuno, lo juró por sí mismo, que cumpliría el pacto de Abraham. Y en el pacto de Abraham hay bendición para los judíos y para las naciones. Hablando ahí de la iglesia. Por tanto, estamos incluidos en esa bendición de Abraham, que hará una multitud de muchas naciones. Pero hay una simiente, discutiremos la próxima semana, una simiente que es Jesucristo. Ese que negaron, Zacarías 9:9, Mateo 21, 1 al 11, que lo negaron, lo quisieron recibir como el Mesías tan esperado. Simiente, simientes, son dos cosas muy distintas. Simiente es uno, el monogenei, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Y ese que es el que viene en la segunda venida. Y curiosamente Sofonía dice que la segunda venida vendrá Jehová. Jesucristo. Porque es el mismo Dios en tres personas. Así, hermanos, nos agotó el tiempo, continuamos la próxima semana. Ya tenemos las plantillas para seguir haciendo las anotaciones y poder desglosar todo esto, lo que es el texto bíblico, y vamos a estar discutiendo el pacto abrahámico, que incluía tres pactos. Pacto palestino, pacto davídico, que ahí era que venía Jesucristo, y el nuevo pacto, Jeremías 31 al 34, que habla de las naciones. Vamos a estar desglosando eso. ¿Y qué relación tiene ese pacto abrahámico con esta semana 70 de Daniel? Y discutimos brevemente la semana pasada lo que es el año sabático, a consecuencia de que era este castigo de los 70 semanas. Dios en su plan eterno. Así que nos ponemos de pie y continuamos la próxima semana y continúa el culto, hermano. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en acciones de gracias por tu inmenso amor, tu infinita misericordia, dándote gracias, Padre, por esta oportunidad de venir a tu casa de oración, reunirnos, Padre, como iglesia, como hijos tuyos, a estudiar tu santa, bendita y soberana palabra. Gracias por tu revelación, Padre Santo. Gracias por tu palabra, mi Señor, que nos da tanta instrucción, tanto conocimiento, Padre, y nos da confianza, nos da certeza, esa bendita esperanza
de que tú eres un Dios eterno, un Dios soberano, y que tú cumplirás cada uno de los designios, de las profecías que tú has dado. Gracias por esta profecía de Zacarías. Gracias por la profecía, Padre, de la semana 70 de Daniel, porque nos da un panorama muy claro de tu plan eterno, Padre Santo, lo que tú has querido que nosotros, tus hijos, sepamos según tu designio y tu propósito, mi Señor. Te pido, Padre, en esta hora que tú bendigas a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, Padre Santo, a cada hermano de la edad avanzada, Padre Santo. Te damos gracias por cada uno de ellos. Te pedimos también, Padre, por nuestro pastor Azael González, que tú lo sigas utilizando poderosamente para la edificación de tu iglesia, Padre Santo, y la exposición de tu palabra, que viene pronto. Prepáranos, Padre Santo, para ese manjar de tu palabra, y que sea tu palabra que simbre nuestros corazones, Padre Santo, y que podamos hacer los cambios necesarios, que seamos humildes, que pidamos perdón, Padre Santo, y que salgamos de aquí en el gozo de tu Santo Espíritu, Padre Santo, que podamos sentir tu Santo Espíritu manifestado en nuestras vidas, Padre Santo, porque ya Él mora en cada uno de nosotros. Pero te reconocemos que es un Dios para sentir y vivir. Danos el gozo, Padre Santo. Danos ese gozo siempre, Padre amado, Padre eterno. Prepáramos durante esta semana, Padre Santo, para poder glorificarte a ti con todas las cosas que hagamos. Tú has dicho en tu palabra que te agrademos en todo lo que hagamos, Padre Santo. Ayúdanos a ser luz en las tinieblas. Sal en este mundo, Padre Santo y Padre de la gloria, pero en tu poder, caminando en el santo poder de tu Santo Espíritu. Gracias por ser siervos tuyos. Gracias por este privilegio de poder llamarnos hijos de Dios. Te damos gracias, Padre, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tuyo, eterno y amado, nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias.